Sindicato Mexicano de Electricistas informa. A nombre de la Universidad Obrera de México, compañeros, sean ustedes bienvenidos. Esta es su casa y esperamos que en este encuentro se realicen los trabajos de tal manera que al final de este encuentro todos ustedes hayan tenido pues un final adecuado, que los trabajos resulten fructíferos por el bien de nuestro país. Gracias, Julieta. Muy buenos días a todas y a todos. Antes de que empiece formalmente el panel, esto quisiera ser todavía parte de una bienvenida de parte de este espacio unitario de coordinación y de promoción de este proceso que hemos llamado Proclama por el Rescate de la Nación. Y si me permiten, para ubicar rápidamente el proceso y el por qué el encuentro hoy, y recordar la temática y la dinámica que vamos a tener, solo ponernos en el marco de esta muy diversa movilidad y organicidad de nuestros movimientos en todo tipo de luchas, que nos hemos encontrado y hemos generado en otras etapas muy diversas iniciativas. Y fue en junio de 2011 cuando hicimos un encuentro unitario, informal, en la inquietud de toda esta problemática nacional de violencias, en el reto de la paz, en el reto de entender al que entonces surgía el movimiento por la paz con justicia y dignidad. Y de ahí comprendimos todos los movimientos que el tema de la paz, que el eje de la paz y el combate a la guerra, etcétera, etcétera, era un tema que cabía en todas nuestras luchas y en todas nuestras agendas. Y acordamos hacer un primer encuentro nacional que fue aquí, en contra de la guerra, y ahí consensamos que no solo era la guerra, sino que se explicaba por una situación de emergencia nacional. Y entonces nos encontramos con ese gran consenso de respetar y articular nuestras luchas, pero tener como esta cobertura estratégica y programática de la emergencia y enfocar hacia allá el proceso. Después hicimos un segundo encuentro nacional aquí mismo, donde ya veíamos que no era solo un problema de diagnóstico y un problema solo de entender la emergencia, sino que tocaba una iniciativa y una propuesta. Y entonces se generó esta idea de la Proclama por el Rescate a la Nación, que en ese momento preelectoral todavía concitó más de 700 organizaciones de 24 estados del país y diversas personalidades, etcétera, etcétera. Y con esa proclama estuvimos todo el año pasado manteniendo el proceso unitario, sabiendo que lo electoral era un terreno distinto, difícil, a veces unitario, a veces no. Sucede la aparición de los jóvenes y del movimiento Yo Soy 132, viene el fraude, viene la energía que se concentra en la Convención Nacional contra la Imposición, y la proclama se quedó, seguíamos reuniéndonos casi cada semana como una especie de observatorio, como una especie de dinámica solidaria para estar entendiendo y comprendiendo todas las luchas, todos los frentes, todas las agendas. Y hacia fin de año fue que comprendimos que tocaba ahora sí generar una iniciativa de encuentro. Todavía no hay una iniciativa política jugar, eso es lo que creemos que debemos de discutir, por dónde podemos caminar juntos en esta nueva etapa crítica del país. En este marco, en este espacio unitario, hemos ido aprendiendo algunas claves, que lo unitario necesita varios componentes. Un colectivo moral de convocatoria nacional que tenga peso a nivel nacional y que propicie confianzas, etcétera, etcétera. Y muchos de los que participan en el proceso de la proclama tienen este rasgo, no son de los que vienen a las reuniones cada semana, pero sí juegan este rol de autoridad moral, como don Pablo González Casanova, como don Raúl Vera, como Miguel Concha, que tal vez venga al rato, etc.
Un segundo componente que entendimos era la necesidad de un núcleo operativo, un núcleo de confianza, pero que sí tuviera capacidad de dinamizar vínculos, relaciones, propuestas, documentos, medios, etc. Y ese núcleo lo hemos venido cuidando y lo hemos mantenido. Somos 20, 30 compañeras y compañeros, tal vez más compañeros, ese es otro reto que no hemos logrado superar de fondo, y que hemos como núcleo sabido discutir y saber encontrar consensos. Una tercera clave que hemos entendido es cómo combinar el respeto a las agendas y a las diferencias, no poniendo entre nosotros la energía principal de esa competencia o de esa disputa, cómo respetar eso y al mismo tiempo intentar una agenda mínima. Y siempre nos ha aclarado esta doble dimensión de la agenda general común y el respeto a las agendas y luchas particulares que hay. Uno cuarto ha sido la pregunta de cómo generar condiciones de movilización, no solo tocar y articular a nuestros movimientos como ya orgánicos, cómo tocamos a la sociedad amplia e inorgánica. Uno quinto, cómo mantenemos el reto de que lo nacional no solo suceda en la Ciudad de México y en este centralismo que todos sabemos es muy complejo, cómo mantenemos vínculo con las regiones, vínculo con los estados, y que desde allá haya también decisión y propuesta, etc. Pero estas claves las hemos venido cuidando, y con ellas fue que nos convencimos de que hoy este encuentro, que se llama así por el Pacto por el Rescate de la Nación y la Unidad contra el Neoliberalismo, pero entendemos que el reto principal hoy no es de diagnóstico, aunque pudiera ser muy importante sintonizar nuestra lectura de los rasgos, etcétera, etcétera, pero la idea principal de este espacio, en este marco unitario, es hacia dónde orientamos una nueva etapa, y por eso las 3 mesas de trabajo y después la plenaria de la tarde, una trabajará sobre la reflexión de estrategia, otra sobre la reflexión de programa y otra sobre la reflexión de organicidad, pero pensando más de aquí para adelante, sabiendo que no estamos partiendo de cero, que el proceso viene para muy atrás, etc. Y por lo tanto yo terminaría solo recordando que hoy hemos coincidido que tenemos que reconocer un enorme aumento y diversidad de las movilizaciones de base en el país, y que hoy muchas de esas luchas que hemos considerado locales hoy tienen sin embargo un carácter nacional y estructural, porque las grandes obras y proyectos neoliberales hoy están sucediendo en esta batalla de recursos y de territorios, y que tenemos que reconocer que no solo a nivel de las articulaciones nacionales está hoy el gran reto, sino reconocer que en estas batallas locales y regionales hoy hay ahí puesto en juego lo nacional. Segundo, reconocer que hay una recomposición del movimiento social, que hoy por razones de estrategia, y si decimos Morena y si uno de los ponentes lo será, pero sabemos que hay quienes no ponen la realidad ahí, y está el zapatismo y lo indígena, y están varios de los frentes en torno a los sindicatos y el magisterio, en fin, hay una recomposición por luchas estratégicas, y creemos que debemos reconocer que hoy todas esas, y no es un problema de cuál es más importante, si la de los maestros, o la de la reforma laboral, o la de combate contra los megaproyectos, o el combate todavía contra la guerra y la defensa de las víctimas. Creemos que hoy hay una enorme energía ya puesta, y organicidad y movilización puesta en este tipo de acciones y ejes estratégicos. ¿Cómo lo hacemos para potenciar todo eso? ¿Cómo hacemos un pacto de solidaridad y de apoyo que no es de competitividad? Todas son igualmente importantes, pero además de ello seremos capaces de volver a entender un marco de ejes comunes, de orientaciones generales comunes, de estrategia y de programa que nos permita transitar en los dos niveles. Es el pacto
una referencia que debemos de asumir para que sea el pacto social algo que nos dé mística. No es el pacto, es lo antineoliberal, es lo popular. ¿Por dónde pudiéramos encontrar este eje que nos dé fuerza a un proceso de unidad? Así que en este marco, bienvenidas y bienvenidas a este encuentro, y por eso la idea es empezar con un panel. Si abriéramos la plenaria luego y escuchar cada organización, se nos puede ir el día. Entonces solo va a haber 3 o 4 intervenciones. La pensamos mucho para que no hubiera problema de representatividad de por qué a mi organización no, o por qué a mi región no, para que haya un ramillete suficiente de posturas que se pongan en la mesa, y acabado el panel, la idea es vámonos a trabajar en las 3 mesas. Aquí va a haber comida a las 2:30 de la tarde, y en la tarde pues compartir lo de las 3 mesas e intentar en plenaria consensos y acuerdos en estas. En primer lugar, saludar la pertinencia de esta reunión de quienes firmamos la proclama por el rescate de la nación ante la situación de emergencia nacional que vive nuestra patria, partiendo del artículo 39 constitucional que otorga la soberanía al pueblo, y con base en un sentimiento patriótico expresado sintética y poéticamente por José Martí. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra ni a las hierbas que pisan nuestras plantas, es el odio invencible a quien la oprime, es el rencor eterno a quien la ataca. La patria es dicha, dolor y cielo de todos, y no feudo ni capellanía de nadie. Patria es humanidad. Independientemente de la naturaleza específica de nuestras luchas y de los espacios en los que damos la batalla cotidiana contra este sistema, es necesario analizar las formas, los mecanismos y las características del actual modelo de explotación y dominación, para a partir de este diagnóstico sea posible vislumbrar centralidades, caminos comunes, convergencias y consensos que articulen nacional e internacionalmente nuestras resistencias. Todo ello, como sostienen los zapatistas, sin pretender hegemonismo y respetando la autonomía de cada proceso o esfuerzo organizativo. El movimiento popular nacional debe pasar de las meras denuncias a una etapa de construcción de alternativas que otorguen direccionalidad a nuestros esfuerzos. Es importante reconocer la incapacidad de la izquierda social hasta ahora para encontrar formas organizativas que trasciendan los estrechos márgenes del activismo defensivo y reactivo sin perspectivas estratégicas, a la saga de las luchas espontáneas y sin la suficiente fuerza para contener agresiones directas como la reforma laboral y el Pacto por México de claro carácter neoliberal. Es imprescindible e inaplazable reflexionar sobre las características de la coyuntura que vivimos en sus articulaciones globales, regionales y nacionales, con objeto de elaborar juntos una estrategia de resistencia contra el capitalismo que vaya más allá de las alternancias electorales que permite la democracia acotada o tutelada que la globalización neoliberal impone. Analistas como Pilar Calveiro sostienen que estamos ante una reorganización hegemónica a nivel planetario que intensifica, masifica y globaliza las violencias de Estado a partir de la guerra antiterrorista y la guerra contra el crimen como medios de control social y criminalización
de las oposiciones. Esta autora sostiene que las guerras sucias del siglo XX prefiguran ciertos modos represivos del mundo global actual, con Estados Unidos a la cabeza y con la imposición de un estado de excepción que articula una red represiva legal y otra ilegal, y la que va conformando un estado criminal. Ganar la guerra sucia, afirma Calveiro, fue una precondición para tener alguna posibilidad en la nueva fase de acumulación. Así fue como se invirtieron todos los recursos necesarios para asegurar la derrota de cualquier proyecto alternativo en América. Una derrota que no fue solo militar, sino también política. Se selló entonces el triunfo de una nueva forma de organización nacional, acorde con la reorganización hegemónica global que supuso el vaciamiento de las economías mediante la imposición del modelo neoliberal, el vaciamiento de la política con la implantación primero de dictaduras de shock, pero enseguida de democracias formales e incluso autoritarias, producto de la eliminación de todas las formas de organización y liderazgo alternativos, y por último, el vaciamiento del sentido mismo de la nación y de la identidad latinoamericana con la incrustación de nuevas coordenadas de sentido individualistas, mercantiles y apolíticas. En esa dirección, hemos insistido en que las ideas en torno al desmantelamiento del Estado-Nación, así como las referentes a estados fallidos, son parcialmente ciertas. Es verdad que todas las obligaciones sociales de salud, educación, seguridad pública, pensiones y vivienda, y por ende las instituciones a ellas relacionadas, se deterioran o privatizan al desaparecer los elementos constitutivos del llamado Estado benefactor. Sin embargo, con el neoliberalismo se fortifican sus tareas represivas y de control social, sobre todo los aparatos mediáticos masivos, y en consecuencia toman preeminencia política las fuerzas armadas, policiales y de inteligencia locales y globales. Esto es, la violencia y el autoritarismo intrínsecos al sistema estatal capitalista asumen un papel preponderante. Los estados nacionales se transforman lisa y llanamente en guardianes del orden y la reproducción del sistema mundial de explotación al transnacionalizar sus clases dominantes. Así, mientras el Estado desmantela algunos de sus aparatos, da fuerza a otros. Particularmente después de los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, y como resultado de la llamada lucha contra el terrorismo y ahora contra el narcotráfico y la derivación de ambas contra el narcoterrorismo, que se han continuado con redoblado vigor durante las presidencias de Obama, se globalizan las condiciones de excepción a partir de las cuales los derechos civiles son virtualmente suspendidos para dar pie a procesos de militarización, control de fronteras, aeropuertos, persecución de población emigrante con y sin documentos, sobrevigilancia de la ciudadanía, detención de personas sin orden de arresto, criminalización de las luchas sociales, utilización masiva e ilegítima de la tortura, secuestro de ciudadanos en cualquier parte del mundo y traslado a prisiones clandestinas, cambios en los marcos jurídicos para introducir el delito de terrorismo y otros derivados que en la práctica pueden ser aplicados a un amplio rango de opositores y luchadores sociales. Se instaló lo que he denominado terrorismo global de Estado en el marco jurídico internacional, que deja de tener vigencia para dar paso a una extraterritorialidad de reformas jurídicas, programas operativos y prácticas administrativas
que facilitan las tareas de los aparatos de inteligencia militares y paramilitares. En los hechos, se da una especie de internacionalización de la represión y el control de las oposiciones anticapitalistas, democráticas, nacionalistas o de cualquier otro signo que se manifiesten contra Estados Unidos o contra los gobiernos proclives a este nuevo orden mundial. Pablo González Casanova asienta en esta dirección que toda crisis implica una agudización de luchas y reacomodos, una reconstitución de contradicciones nacionales y de clase, y estas se manifiestan en la política y en la economía, en la ideología y en la represión. Los gobiernos de Estados Unidos y quienes los apoyan y se apoyan en ellos en América Latina tienen por lo menos la política de la democracia limitada que imponen los poderes fácticos y la política de la represión selectiva y masiva, encubierta y abierta, con fuerzas y ejércitos especiales y convencionales. La represión encubierta corresponde al llamado terrorismo de Estado en sus distintas versiones. Por ello, es vital entender el doble espacio de nuestras luchas en este tiempo que nos ha tocado vivir en los ámbitos nacionales y mundiales. Las transformaciones y las crisis de los estados nacionales, que no su desmantelamiento o desaparición, y el nuevo papel de estos estados en la lucha de clases contemporánea. Es ineludible identificar el carácter rector que adquiere el imperialismo estadounidense y sus aliados europeos e Israel como permanentes interventores y participantes activos en favor de sus intereses y de los de las burguesías transnacionalizadas como la nuestra. Lejos de la desaparición de los ejércitos nacionales, para el caso de América Latina, lo que tenemos es una modernización en todos los órdenes, fortaleciendo su capacidad de fuego, mayor tecnificación, entrenamiento intensivo en tareas contrainsurgentes, cambio en las misiones para transformarse en fuerzas de ocupación interna de los pueblos, con la justificación ideológica, como se ha dado en el ámbito global y en particular en México y en Colombia, de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Autores como Leopoldo Mármora y Ana María Ribadeo han insistido en esta naturaleza contradictoria inherente al capitalismo, teniendo como sustrato económico que abre las fronteras nacionales al capital transnacional y corporativa para garantizar condiciones óptimas de rentabilidad. La mundialización capitalista neoliberal se manifiesta en todos los espacios políticos, ideológicos y culturales de nuestras sociedades nacionales por medio de la intervención permanente y decisiva del Estado. En este contexto se da una doble determinación. Por un lado, la explotación y exploración capitalista se desarrollan sobre un horizonte mundial, y por el otro, los estados nacionales controlan localmente los conflictos y las contradicciones de la fuerza de trabajo y de los grupos subalternos en general. Así, las condiciones de la dominación de cada país mantienen sus peculiaridades nacionales, la correlación de agrupamientos políticos, las alternancias, las formas de resistencia y la lucha de clases. De ahí la necesidad de conocer a fondo nuestra propia realidad nacional. También el llamado Estado de Derecho en el capitalismo neoliberal ha sido quebrantado por la red represiva global en la que participan 80 países como cómplices de Estados Unidos y su entramado de prisiones clandestinas, donde sistemáticamente se practica la tortura y la desaparición forzada. Se encuentran también crecientemente determinados por los intereses generales del poder político-económico en el contexto de la especificidad histórica del agravamiento de la lucha de clases y la exacerbación de las contradicciones entre ese carácter mundial de la acumulación y la forma nacional de la dominación burguesa que siempre ha sido inmanente al capitalismo. A mayor conciencia y conflicto social,
correlacionados con un mayor grado de expoliación de la fuerza de trabajo, mayor violación de los derechos humanos y deterioro del Estado de Derecho. La destructuración permanente del derecho público, privado, civil y penal, y sobre todo del derecho constitucional, provienen fundamentalmente de los poderosos, que pueden operar las leyes, controlar los parlamentos y que detentan el monopolio de la violencia considerada legal. En la actual etapa neoliberal destaca el quebranto por parte de los propios estados de los marcos jurídicos vigentes, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Por ello, un movimiento patriótico como el nuestro se convierte en un garante de la Constitución y de la soberanía del pueblo, repito, como emana del artículo 39 de la misma. La violación del Estado de Derecho tiene un efecto hacia abajo y asume características corporativas y clientelales. Al ser el Estado, la clase política y empresarial en general, y los llamados poderes fácticos, los primeros en violar el Estado de Derecho, ciudadanos, grupos gremiales, sindicatos, instituciones, partidos, asumen con frecuencia una práctica de violación de la ley. Ocupan espacios públicos o puestos para provecho propio. Incumplen las disposiciones administrativas elementales para la convivencia citadina y rural. Corrompen y son corrompidos. La supremacía de los intereses privados por sobre los colectivos ocupa el lugar de la responsabilidad civil y del empoderamiento colectivo. Se construye una cultura popular en la que honestidad significa un sinónimo de estupidez. Se trata de combatir a las resistencias a través no solo de la represión, sino también de la cooptación. Esta doble política busca que los movimientos populares antineoliberales se atemoricen o se vuelvan cómplices y aliados menores de la ocupación de nuestros países. De ahí de la necesidad, compañeros y compañeras, de la ética como principio básico de la lucha social. Esta globalización neoliberal ha provocado también una degradación profunda de la política y un vaciamiento de la democracia representativa, reduciéndola a sus aspectos meramente procedimentales, con la correspondiente crisis y descrédito de los procesos electorales mismos, las instituciones y los partidos políticos, incluyendo a los de la llamada izquierda institucionalizada, que devienen útiles y funcionales al poder capitalista. Pierden toda capacidad contestataria y transformadora, son incapaces de sustraerse a su lógica y asumen finalmente un papel de legitimación del sistema político imperante, como se ha demostrado recientemente con la firma de la cúpula del PRD del Pacto por México. Esta democracia se encuentra acotada y bien podría ser calificada como democracia tutelada por los poderes fácticos, las corporaciones, los monopolios mediáticos e incluso, cada vez más, en un mayor grado, por el narcotráfico y la delincuencia organizada. Estamos ante una especie de narcoestado. Ana María Ribadeo plantea de esta manera la problemática de la democracia en la globalización neoliberal. El Estado Nacional actual se encuentra estructuralmente atravesado y dominado por la transnacionalización del capital, así como por la desarticulación, la exclusión y la violencia. Y en esta situación, el universalismo que se impone no es el de la democracia, sino el del capital que se globaliza. En esta dirección, el Grupo Paz con Democracia, en su llamamiento a la nación, señalaba: a contracorriente de la propaganda neoliberal, la nación sigue siendo el espacio de nuestras luchas de resistencia y la base estratégica de nuestra articulación con las resistencias de las naciones y los pueblos del mundo entero al capitalismo.
La disputa por la nación pasa por la defensa de sus recursos naturales y estratégicos, por la lucha contra la ocupación neoliberal de nuestros países. La resistencia patriótica es fundamento de las transformaciones democráticas y sociales de largo aliento que nuestro país requiere urgentemente. El capitalismo, desde su nacimiento y a lo largo de estos siglos, se ha constituido y desarrollado en dos dimensiones inseparables e interrelacionadas, indisolubles y contrapuestas. Como estructura de clases dentro de los estados nacionales, dentro de la cual se establece un sistema de hegemonía y tienen lugar la dominación y las resistencias de las clases subalternas, y como sistema mundial entre naciones que da curso a las distintas estructuras de explotación colonial, neocolonial y de imperialista. Los estados nacionales son el enclaje del capitalismo, la mediación entre estas dos tendencias contradictorias y complementarias entre universalidad y particularismo. De aquí surgen las contradicciones entre ese carácter mundial de la acumulación y la forma nacional de la dominación. La forma de superar esas contradicciones desde el capitalismo son el colonialismo, la expansión militar y el imperialismo, las guerras sociales contra los pueblos y el terror de Estado. Mientras que las clases subalternas asumen el conjunto de las rebeldías y las transformaciones a partir de lo que Bonaventura de Sousa Santos denomina una epistemología del sur, que se propone la construcción de estados plurinacionales e interculturales contrahegemónicos, que significa la apropiación creativa por parte de las clases populares de los aparatos de Estado con el fin de hacer avanzar sus agendas políticas más allá del marco político económico del Estado liberal y de la economía capitalista. Y añadiría a este pensamiento de Santos, más allá del extractivismo depredador y a partir de la puesta en marcha de procesos autonómicos de los pueblos indígenas y otros actores sociales. En la época actual, caracterizada por una profundización de estas tendencias universalistas del capital, nos encontramos paradójicamente en el tránsito de una concepción nueva que logre disolver el vínculo entre nación y burguesía y que tome en cuenta el fracaso del socialismo real. Los distintos agrupamientos políticos democráticos requieren plantearse los términos posibles de la existencia de una nación de nuevo tipo, una nación popular, pluralista, democrática, pluriétnica. Desde el surgimiento de las sociedades nacionales se configura un sujeto sociopolítico integrado por las clases explotadas y desposeídas, obreros, campesinos, sectores de la intelectualidad, las entidades socioétnicas subordinadas. Este conjunto de clases y grupos sociales que conforman a la nación en una permanente lucha por sobrevivir y desarrollarse, por romper con los esquemas de la dominación y la explotación capitalista. He utilizado la categoría de nación-pueblo para referirme al proceso de construcción de una nación alternativa a la hegemónica existente y en el cual pueden participar potencialmente todos aquellos sujetos sociopolíticos que de una u otra forma están siendo explotados, marginados, excluidos o negados por este Estado globalizado. Es importante conocer a fondo el sistema al que nos enfrentamos, pero es también fundamental confiar en la capacidad y voluntad de los pueblos para desarrollar estrategias de lucha que combinen creatividad con eficiencia, centralidad con autonomía, principios éticos con construcción de alternativas. La izquierda actual, después de las experiencias traumáticas de la burocratización del socialismo real, se define en función de qué tanto es capaz de mantener una posición de congruencia ética y coadyuvar a construir poder popular en formas de democracia participativa que impidan
la utilización de los aparatos políticos para el encumbramiento y el ascenso social de unos pocos. Para todos todo, para nosotros nada. Nuestros enemigos son poderosos, pero no invencibles. Está en juego la sobrevivencia misma de la especie humana. Las fuerzas de la vida y el valor de la dignidad prevalecerán sobre la maquinaria capitalista de muerte y destrucción. Muchas gracias. El padre Alejandro Solalinde, muy buen día tenga usted, bienvenido. Yo creo que este aplauso lo merecen ustedes, de verdad, porque lo que yo estoy viendo aquí es una maravilla. Estoy viendo una riqueza enorme de un México diferente, consciente, organizado, propositivo, que está sacando adelante esa esperanza en este momento de crisis, de tantas frustraciones, injusticias, de tanta porquería, corrupción e impunidad que vivimos. Yo los veo a ustedes y yo no veo a una olla de grillos temible de la cual el gobierno debe de tener miedo espantoso, sino saben cómo los veo, y ojalá que este gobierno pudiera verlos así, como una excelente oportunidad de poder conectar tantas inquietudes, tantas luchas, no de ahorita, de años, con una construcción de un México diferente, un México que construya una democracia participativa. Créanmelo que después de oír al doctor Gil López Rivas, me quedé sorprendido de su lucidez, de su claridad, de cómo él retrata muy bien el momento que vivimos, pero hace un análisis profundísimo con una perspectiva. México es un gran país, es un país riquísimo. Creo que en recursos naturales, en la ubicación geográfica, en todo, un país privilegiado de verdad. ¿Y saben qué es lo mejor que tiene México? ¿Qué es lo mejor que tiene? Exactamente, su gente, ustedes, sobre todo todas las personas, pero su gente. Yo veo en México en los que luchan, en los que piensan, en los que se organizan, una gran reserva para que esto cambie. Si tan solo el gobierno y el capital financiero, y también muchas gentes ricas que se dicen de buena voluntad, y también, ¿por qué no?, una buena parte de la jerarquía católica, pudieran ver esta necesidad de cambio, pero también esta riqueza de lucha que tenemos hoy. ¿Cómo no podríamos construir juntos un México diferente? Durante muchos años, la miopía oficial ha visto toda esta riqueza de lucha como unos enemigos, como una enemiga. Lo han visto así, y hasta les han hecho la vida imposible, años de represión, asesinatos, crímenes, desde hace muchos años. Fíjense, ¿ustedes creen que por mucho tiempo va a poder seguir sosteniéndose esta situación de injusticia que vivimos? ¿Ustedes creen que por mucho tiempo México como nación podrá permitirle a Carlos Slim, seguirse enriqueciendo a costa de tanta gente? ¿Ustedes creen que es posible, que es ético y que es moral y que además es posible socialmente que un pueblo se deje seguir empobreciendo para que unos cuantos sigan enriqueciéndose? ¿Por cuánto tiempo les dan para que esto suceda? Esto ya no va a ser posible seguirlo sosteniendo. Y ustedes están aquí para garantizar esa lucha. Están así para garantizar esta lucha. Yo lo veo muy claro. Nos dijo el doctor Gil, nos compartió conceptos profundísimos, no solo coyunturales, sino también de fondo, análisis
cultural. El momento histórico que vivimos es tremendo, y permítanme como sacerdote, como misionero que soy, no solamente identificarme con sus luchas, con cada uno de ustedes, me siento profundamente orgulloso como mexicano, pero también como cristiano. Si Jesús estuviera en este momento aquí en persona, les echaría porras y les diría ánimos, ánimo, ánimo. Quiero decirles que hablando de esta recomposición global, hay que parar bien la orejita con lo que está pasando en muchos aspectos. Yo les quiero hablar nada más de uno. Quiero decirles que la institución más sólida que había sido hasta hace poco, había sido la Iglesia Católica, la institución más sólida, la única institución milenaria como institución que se ha mantenido a través de 20 siglos. Y en los últimos 1000 años se había fortalecido como una estructura, una institución monárquica. Yo entiendo así, mono, uno, y arqué, principio o gobierno. Una sola persona era capaz de controlar, dominar y pues dictar cualquier orden, cualquier directriz desde arriba. Esto con una estructura, obviamente, anacrónica, de hace muchísimos siglos. El Papa, como persona, sostenía todo eso en una estructura que venía configurándose y que de hecho quedó plasmada en el modelo tridentino de la Iglesia Católica, el modelo de Trento. Todo está sostenido alrededor de una persona, fíjense. ¿Ustedes creen que una persona, por muy preparada que sea y por muy buena y santa que sea, podrá de veras darle vida y controlar a 1.200 millones de seres humanos? Pues esa estructura ya tronó. Y esto significa, y esa estructura, esta renuncia del Papa, a mí me da mucha alegría, porque es el grito de un hombre honesto que dijo basta, ¿sí? Que dijo basta a esa estructura. Y si ponemos atención a lo que él ha ido diciendo poco a poquito, no viene más que a confirmar la necesidad de una conversión, una reestructuración de una institución que lejos de ser misionera y estar al servicio de las clases pobres y de estar comprometida en la lucha de la gente para que coma, para que viva, con los trabajadores, con los campesinos, con los indígenas, se ha acomodado muy bien con las clases de arriba. Y esto tiene que cambiar. Jesús no mandó a la iglesia para que fuera un estado rico, poderoso. No nos mandó a los sacerdotes para que tuviéramos establecimientos para despachar servicios. Nos mandó como Él fue a las calles. Pero les comento esto porque este eje alrededor del cual giraba toda la vida de la iglesia, ya no está. Y además está diciendo, porque ella está diciendo que esta iglesia se tiene que renovar y que no solamente tienen que elegir a un papa joven para que haga más de lo mismo, eso ya no. Tendrá que cambiar totalmente la estructura de la iglesia para que refleje esa solidaridad de Jesús con nosotros. Yo muchas veces me pregunto, ¿dónde está Jesús en Centroamérica ante todos esos países de origen que están viendo dolorosamente cómo sus hijos salen? ¿Dónde está el señor cardenal Óscar Rodríguez Madariaga de Honduras, cuando ve que su país se está vaciando, que sus hijas, sus hijos están saliendo, este ejército imparable de pobres, y que además aquí muchos de ellos mueren? Muchas de esas mujeres son las preferidas para prostituirlas y meterlas en la trata de personas, y también sus hijos son los primeros que son reclutados para el crimen organizado. ¿Dónde está ese Jesús? ¿Dónde está ese pastor celoso que le duele lo que está pasando con su gente? ¿Dónde está? Eso tiene que cambiar. La iglesia no puede ser una institución para sí misma, sino para los demás. Yo hago votos para que así
como este Papa ha tenido el valor, la honestidad de renunciar porque no puede, porque además no puede ni a otro más joven que ponga, no va a poder, tiene que iniciar procesos inversos, fíjense. Ahora, no de arriba abajo, sino procesos inversos de participación, tomando a los fieles, primero reconociendo su existencia, porque están hasta abajo de la pirámide actual, están hasta abajo los laicos, y de las mujeres ya ni hablo porque ni existen, ¿verdad? Abajo de la pirámide ni siquiera aparecen, dicen los laicos, las laicas, las mujeres, fuchi, fuera de la Iglesia Católica, no participan en muchas estructuras. Bueno, pues el Papa está dando puerta para volver, fíjense, al Vaticano II. Tenemos que ser portadores de procesos inductivos donde tengamos que hacer al revés, oír a la gente, oír a las mujeres, oír a los jóvenes, para que esto cambie. Si no oímos a los jóvenes, si no los escuchamos y no apoyamos sus propuestas, pero sobre todo, si nosotros no escuchamos y no integramos la sabiduría, el amor, la sensatez de las mujeres, entonces nada va a cambiar. Yo creo que esta reunión que estamos haciendo ahorita es trascendente, es muy importante. Y si este gobierno entiende las cosas, tendrá que romper la dinámica tonta que hemos llevado, invertir las cosas para aprovechar la ciudadanía y que la ciudadanía empiece a tener una participación creciente, que nos lleve a un proceso de autogestión. ¿Sí? A mí me parece valiosísima la presencia de ustedes. Imagínense que este gobierno fuera bien inteligente. Imagínense, y que diga, a ver, en lugar de estar perdiendo tiempo en combatirlos, voy a aprovechar su sensibilidad, su experiencia, su lucha, su organización. ¿Para qué estar peleando con ellos si vivimos en un mismo país y queremos el bien de todos? Vénganse para acá, vamos a platicar y díganme cómo le hacemos para mejorar este país. A ver, tú te preocupas por los trabajadores, tú por los indígenas, tú por los jóvenes, a ver, ven para acá y vamos a luchar juntos una estrategia que nos vaya bien a todos. ¿A quién le va a convenir cargar la balanza para unos cuantos? Esto es una olla de grillos para ellos, para nosotros es una esperanza, pero ¿saben qué es? Es una bomba de tiempo. ¿Están de acuerdo conmigo? Si México no cambia, va a ser una bomba de tiempo. Y nadie quiere que esta bomba esté ahí. Al contrario, queremos aprovechar a la buena su riqueza. Hago votos porque este gobierno abra bien los ojos, para que sea inteligente, para que sea inductivo, para que parta de ustedes, para que los oiga, para que llegue a tener un senado de mujeres, un senado de jóvenes, a los cuales se tenga que oír. Y cada dirigente, cada mujer u hombre que dirigen estos agentes, estos sujetos sociales importantísimos, de veras se le pueda no solo reconocer, sino dar medios, apoyos para que sus objetivos sociales se logren. Por mi parte, no solo me siento muy bien con ustedes, sino me siento muy orgulloso de ustedes y de ustedes. Me siento muy orgulloso y les pido que le den un cariñoso aplauso a todos ustedes. ¡Ánimo! Hago una introducción a estas notas que he preparado para hoy, bastante pesimistas, con mucho pesimismo acerca de la situación que vivimos. A la pregunta del compañero Solalín de qué hace si esto puede durar mucho tiempo, yo respondería sí, puede durar mucho tiempo, mucho tiempo. La decadencia del imperialismo puede llevar muchas décadas. La tendencia a la desintegración social que vale la pena examinar, la tendencia a la desintegración social puede ser revertida con un proceso de asociación, de colectivismo entre ciudadanos, comunidades, organizaciones. La más grande tarea de nuestro tiempo es organizar lo que ha sido dispersado, buscando soluciones en común, comenzando por aquellos que están en lucha. Quiero detenerme un poquito en este punto.
Si queremos competir con el PRI, con despensas para jalar de este lado a los 25 millones de pobres, creo que vamos a fracasar. Creo que en esta tarea que debemos reemprender en este momento, debemos partir de aquellos que luchan, de los que están activos, que se defienden, no del resto, en una primera etapa. Yo lo voy a decir de manera más sintética. Es no una organización nacional, sino un conjunto de interacciones, un sistema de interacciones en todos los sectores donde hay organizaciones y luchas. Para explicar qué es este sistema de interacciones, pues hay que llevarse un tiempo, quizá más tarde lo podamos hacer, pero creo que podríamos evitar el dirigentismo, el protagonismo, el centralismo, una bola de vicios que venimos arrastrando y que nos impiden la unidad, que la van a seguir impidiendo, mediante un sistema de interacciones horizontales que den un énfasis mayor de lo que ya se experimenta en este momento, a las coordinaciones regionales y locales. La democracia local creo que tiene que ser realzada. La interacción como una fórmula a explorar puede generar múltiples innovaciones y creaciones organizativas para formar un gran bloque popular nacional donde cada organización tenga su espacio, tenga su trabajo y que sin embargo pueda contribuir a crear una fuerza nacional, o sea, el poder popular, un poder popular paralelo al poder establecido, al régimen establecido, que pueda confrontar a la oligarquía, en general el bloque en el poder, comandado por una oligarquía. Eso es lo que yo propongo, una vía de construcción de poder popular mediante fórmulas de organización novedosas. Quisiera brevemente nada más, primero creo que es importante establecer los términos del debate. Por un lado, como ya ha expresado aquí el maestro Rendón y los otros que me han antecedido, pues estamos frente a una crisis que va más allá de lo económico y de lo político. Estamos ante una crisis de civilización, un modelo económico, un sistema de poder en el mundo global que hoy amenaza a la humanidad, que hoy amenaza las bases culturales de la humanidad, que amenaza incluso el futuro ecológico del planeta, y que frente a eso pues no hay, digamos, tenemos que tener claro que frente a ese panorama radical requiere medidas radicales, se toman posiciones muy claras frente a estos fenómenos de destrucción y degradación del planeta, de la sociedad y de la comunidad política en ese sentido, ¿no? Pero este proceso de acumulación salvaje que está desmantelando las conquistas sociales de la humanidad, es decir, el derecho a la salud, el derecho a la educación, los contratos colectivos, el derecho de huelga, esas conquistas que hace 100 años se han ido logrando, hoy no solo es cuestión de México, vemos cómo se está destruyendo y desmantelando Europa, que era el gran ejemplo del estado de bienestar. Entonces la humanidad está enfrentando, los pueblos del mundo estamos enfrentando una revolución conservadora, una guerra económica, una guerra política, una guerra cultural, de un sistema que para poder continuar con ese proceso de acumulación tiene que acabar con lo otro. Entonces creo que estamos de acuerdo en el diagnóstico. Un primer paso o una primera conclusión sería el hecho de que este modelo económico, este sistema que está amenazando a la humanidad, pues tiene que encontrar una respuesta de la sociedad. Y por el otro, el hecho de que en los otros términos del debate es que hoy se quiere, digamos, a veces se confunde el debate. Pienso que es importante establecer en estos términos del debate, recuperar la idea de la izquierda, y quiero precisar a qué me refiero.
Hoy ya se olvida, hoy ya se opone lo social a lo político, hoy se opone el movimiento al partido, se opone la base a la dirigencia, el 99% contra las élites oligárquicas, en fin. Pero esas formas de explicar lo que está sucediendo no nos ayudan a establecer estrategias políticas, y por eso digo que es importante recuperar esta identidad de izquierda. La derecha, históricamente, ha defendido el status quo. La derecha ha defendido el derecho a la explotación de un hombre por el hombre, la derecha ha defendido la acumulación salvaje del capitalismo, la derecha ha defendido incluso el fascismo o estados totalitarios, autoritarios que niegan incluso las libertades civiles y democráticas que le dieron legitimidad al capitalismo. Hoy el capitalismo que estamos enfrentando es el principal enemigo de la democracia y de los derechos humanos. Y eso tenemos que tenerlo claro, porque en términos de debate, la izquierda, más que una posición ideológica, más que una corriente política, es una posición moral, de rechazo a cualquier forma de opresión, de explotación, cualquier forma de dominación. Y en ese sentido, todos los que luchan contra una forma de dominación, de explotación, de defensa de los derechos, son de izquierda, aunque a veces ni ellos mismos se autoadscriben como tales. Y en ese sentido creo que es importante establecer estos campos, porque nos permite establecer desde dónde miramos, porque si no digamos, aclaramos de dónde estamos viendo, pues nos puede prestar a la confusión. Yo creo que si precisamos que frente a esta revolución conservadora, frente a esta crisis mundial y a la necesidad de identidad de izquierda, tenemos que mirar desde los intereses de la ciudadanía, de la sociedad, de la humanidad, o de la categoría pueblo, que ya está bastante de moda para muchos, pero la categoría de política de lo que significa pueblo, ese que es el depositario de la soberanía popular, ese es hoy desde donde hay que mirar el proceso de degradación de la sociedad y también las posibilidades de una construcción de una alternativa. En ese sentido, a mí me gustaría plantear que el gran reto de la izquierda hoy es, pues, articular. Bueno, hoy escuchaba al maestro Rendón hablaba de las derrotas del año pasado, de las derrotas sociales. Yo creo que efectivamente estamos ante una ofensiva contra lo social, lo político, lo económico, desde lo popular, desde la sociedad. Y hay una ofensiva general, pero eso no significa que el hecho de que una derrota electoral, que es la confirmación de que en este país no hay democracia, una derrota electoral del año pasado, entre comillas, que fue la manipulación del voto, que fue la compra de las conciencias, que es el sistema perfecto de neoliberal, están llegando ya a la perfección de la maquinaria, es decir, una fábrica de pobres y una maquinaria política que compra la necesidad de la gente para perpetuar el sistema que fabrica pobres. Ese es el círculo perfecto del neoliberalismo que hay que romper. Y para eso, pues solo hay una opción, y esa no es una opción que tiene que ver con caudillismos, que tiene que ver con vanguardismos. La opción es emancipatoria, y entonces la izquierda tiene que trabajar hacia procesos de emancipación social, como bien decía Rendón, el maestro Rendón, hacia procesos de generación de poder desde la base, desde el territorio, desde lo colectivo, desde la comunidad, la colonia. ¿Por qué? Porque hoy las instituciones políticas que incluso construyó la izquierda para combatir en el terreno de un capitalismo distinto, hoy ya son parte del sistema, por una razón clara. El neoliberalismo lo que ha hecho es, en este deterioro institucional, cooptar a una parte de la clase política y de las instituciones. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis. Hacemos hincapié en la corrupción de los partidos políticos, pero no hablamos de cómo forman parte de ese sistema los sindicatos, las organizaciones sociales, hasta los grupos más radicales. Por poner un ejemplo, se hablaba de Tecunuapa, ¿no? Entonces los compañeros de ahí, con todo respeto, dicen que esta es una insurrección para negociar con el gobierno, ¿no? Entonces, digamos, es una frase que a mí me gustaría que se tienen que reflexionar. O sea, los métodos para lograr qué. Y entonces a veces sucede que métodos muy radicales nos llevan a pues, metas muy cortas, o a lo mejor formas que parecen muy fresas y como que muy difíciles y no tan confrontativas, a lo mejor están pensadas en el largo plazo, ¿no? Entonces yo creo que sí tenemos que pensar los métodos de lucha en función de los objetivos. Y si el centro es lo popular, lo social, es la ciudadanía, entonces tenemos que construir métodos de lucha política que lleven a la ciudadanía al empoderamiento, a la toma del lugar, del espacio público, de la opinión pública, el lugar de la construcción de ciudadanía. Y a veces entonces los métodos de confrontación política en la calle
impiden que esto se pueda llevar a cabo, porque el enfrentamiento simbólico frente al sistema contra la policía o al ejército, pues eso es materia de los decididos, de los que están preparados, organizados, no de toda la sociedad. Y aquí lo que tenemos que hacer es construir espacios para que la sociedad pueda hacer valer su poder, el poder del número, pero también el poder de las prácticas. Y aquí efectivamente hay un dominio social de un mercado que ahora es un mercado que ha exportado a la sociedad, que ha exportado a la política, y que entonces estamos entre la institucionalización pues de lo que ya sabemos, de la corrupción y del poder del dinero para todo, ¿no? Entonces, frente a eso, ¿cuál es la opción que tenemos que enfrentarle? Y creo que lo que decía el maestro Rendón, yo coincido completamente. Se trata de construir las bases para lograr establecer o elaborar una alternativa. Y en ese sentido, esta alternativa pues tiene que tener como base una visión democrática. Ya no podemos aceptar que la izquierda asuma mesianismos o asuma vanguardismos o se plantee que la única posición es la toma del poder para lograr el cambio social, para hacer la transformación del régimen. Porque entonces ahí cuando alguien dice, o bueno, que se ha mencionado en el debate y el subcomandante Marcos retoma esto en unos últimos comunicados, donde dice que hay quienes plantean que la disyuntiva es lucha armada o electoral. Yo coincido, no, esa no es la disyuntiva. La disyuntiva es si hay o no una alternativa. Para el neoliberalismo no hay otro camino, no hay otra opción, solo hay un solo terreno. Entonces nosotros tenemos que construir la otra ruta. Y esa otra ruta pues es mucho más difícil, claro, pero también mucho más rica en posibilidades. Y eso no se agota en un camino político electoral, no se agota en una lucha armada, es más, no se agota ni siquiera en la lucha social per se. Tiene que establecer diferentes formas de trabajo que sean prácticas contrahegemónicas, porque hoy estamos en un sistema de dominio que no solo es político y no solo es económico, es cultural. Es a nivel de todas las relaciones sociales. Nosotros somos aquí mismo, todos los que estamos aquí luchando por la transformación, reproducimos las conductas del mercado, consumimos lo que nos dicen que consumamos. Basta ver la ropa que llevamos para saber que pues, en eso hasta ahorita no tenemos una alternativa. Nosotros vestimos lo que las marcas y las empresas nos están marcando. Y entonces también tenemos que asumir una visión de responsabilidad frente al consumo, una visión de responsabilidad frente al medio ambiente y también una visión de responsabilidad para reconstruir el tejido social. Pues también nuestras prácticas contra ese dominio tienen que construir comunidad, tienen que hacer fuerza en lo colectivo, en lo público, en lo nacional. Y en ese sentido, pues para lograr eso, estamos en la posibilidad de que, como no hay una sola forma, no hay una receta para el cambio, y como no hay una sola forma democrática, pues por lo tanto tampoco puede haber una sola forma de lucha y de transformación. Entonces yo creo que la salida de la izquierda es una participación democrática de los ciudadanos, del pueblo, por un cambio de sistema y que tiene que ver con prácticas desde lo cotidiano, desde la familia, hasta prácticas colectivas de producción, de mercados alternativos, economía solidaria, pero también de una visión de consumo totalmente distinta que nos haga corresponsables del desastre que está ocurriendo. Si hoy hay gripe aviar en Guanajuato, pues nosotros también somos responsables, aunque no seamos conscientes de que somos responsables. Hemos permitido un mercado de aves y de carnes y demás industrial que está llevando a eso, y tenemos que buscar formas para empoderar a los productores que no tienen un sistema de producción industrial. Y en ese sentido, y que pues, finalmente respete la naturaleza y la salud de la gente, ¿no? Entonces, en ese sentido, habría que tomar en cuenta que necesitamos nuevas estrategias en un proceso constituyente. O sea, si han corrompido la Constitución, si han corrompido las instituciones políticas, si han comprado el mercado, si tienen a los partidos en la bolsa, si tienen ahora a todos los políticos y a los medios de comunicación como entidades de legitimación y de control, pues tenemos que construir nuevas estrategias de poder que le den la voz a la gente y que le den sobre todo la capacidad de organizarse. Y bueno, retomando la intervención, la parte final de la intervención del maestro Rendón, pues yo diría que pues, la resistencia en estos años, incluyo el de actual, va creciendo.
Hoy hay más de 2000 luchas ambientales, socioambientales, luchas de campesinos, de ecologistas, de indígenas, gente de las ciudades. Está defendiendo el territorio, está defendiendo el agua, está defendiendo los bosques, está contra las mineras. Esa es una de las primeras líneas de resistencia. Quienes hoy están defendiendo la educación pública frente a la reforma educativa de este pacto contra México que se firmó a final del año, pues eso tiene que ver porque ellos quieren cumplir la agenda neoliberal y nos lo vienen anunciando todos los días con nuestras propias palabras, es decir, las palabras de la izquierda, retomando las banderas de la izquierda. Luego dicen, no es que vamos a hacer eso, pero al final el resultado de lo que quieren es todo lo contrario, ¿no? Entonces nosotros tenemos que construir un imaginario político en un proceso constituyente. Cuando digo proceso constituyente no estoy hablando de una asamblea constituyente únicamente, sino el proceso de construcción de espacios de unidad y confluencia de los movimientos que son muy diferentes. Yo decía más de 2000 solo en luchas socioambientales, pero hay de otra naturaleza, de derechos humanos, de víctimas de la violencia, de gente que está defendiendo el derecho a la información, como periodistas de a pie, como los blogueros del norte, que incluso son amenazados por divulgar información. En fin, hay una serie de espacios de lucha que tenemos que confluir. Entonces el gran desafío de la izquierda es cómo abrimos ese espacio para donde todos podamos entrar y podamos poner equivalencias a todas nuestras demandas. Todas esas demandas conforman un mismo plan general de transformación. Y entonces tenemos que ponernos y hacer énfasis en las coincidencias de cuáles son los cambios nacionales que se requieren, e ir trabajando las estrategias desde lo territorial, más que solo de lo nacional, desde el territorio, porque hoy este capitalismo salvaje que se anuncia con el pacto contra México, su énfasis va a ser territorial, va a ser despojar a la gente de los pocos derechos que tiene sobre la tierra, de los pocos derechos sociales que tiene aún en lo educativo, en la salud, etcétera, y que ahí va a ser uno de los grandes escenarios de la confrontación. Pues ahí es donde debemos construir este poder territorial, social, popular, como queramos ponerle, y donde todas las luchas confluyamos y en un plano de igualdad todas nuestras reivindicaciones sean visibles y que estén, estemos juntos los que somos diferentes. Entonces, lograr esa solidaridad y un plan de acción en torno a la construcción de dos cosas: un proyecto nacional de cambio y por el otro, las nuevas instituciones. No nos tenemos que esperar a tomar el poder político por la vía que quieran, no tenemos que ir a tener la mayoría del Congreso para iniciar la transformación del país. La transformación del país, creo, puede también, y ya se está iniciando desde abajo y desde lo local y desde lo regional, y creo que en ese sentido que tenemos que potenciar, crear las instituciones de participación, es decir, asambleas, espacios de confluencia, de unidad de acción, de trabajo conjunto, para que ninguna lucha aislada quede, o sea, ningún mexicano, ninguna lucha social quede sola, porque esa va a ser seguramente derrotada, como tampoco que solo las causas nacionales opaquen todas las demandas reivindicativas locales. Entonces tenemos que combinar las dos cosas y sobre todo, pues, establecer este criterio de participación como el único medidor, digamos, de éxito de esto, porque hoy confiamos en la gente, o esta humanidad ya no tiene futuro, ya no hay lugar para los, yo lo digo sinceramente, ya no hay lugar para los caudillos, ya no hay lugar para las vanguardias, porque la dimensión de la crisis que estamos enfrentando es de tal proporción que solo con la participación de la gente podemos dar un rumbo diferente. Yo no sé si una opción, como diría, una utopía, ¿no? Pero de alguna manera ese intento, ese sueño es lo que nos permite caminar hacia allá. Pero lo que sí creo es que sin la confluencia, la unidad de los que luchan, sin la construcción de un poder social que es muy sencillo, no se trata de hacer una organización, como decía mi compañero que me antecedió, Rendón, sino espacios donde todos estamos en un plano de igualdad y donde lo que nos une son las causas y lo que nos une es nuestra congruencia, nuestra ética, nuestra capacidad de solidaridad y de construir juntos la sociedad. Es que ya no nos vamos a esperar, porque cuando logramos esa unidad en un futuro perentorio, pues a lo mejor ya no sé qué planeta vamos a tener y en qué condiciones vamos a estar. Entonces tenemos que tomar cartas en el asunto. Creo que nuestro país vive una guerra interna completamente por designio del imperio norteamericano, por decisión de los Estados Unidos, con las armas de los Estados Unidos. Ambos bandos o todos los bandos se surten del mismo mercado y nos estamos matando entre hermanos, ¿no? Entonces tenemos que acabar con esa sangría,
pero tenemos que, a partir de la recuperación de nuestro territorio, de nuestros derechos y de la capacidad de acción, porque, y con eso termino, las cosas sí se pueden cambiar, las cosas no son eternas y las cosas no son un destino, y la capacidad de libertad y la capacidad de decisión de los pueblos está en juego, y si esa capacidad se expresa y se proyecta, la transformación ya es un hecho, porque el cambio comienza a partir de ese cambio de conciencia. Si queremos resistir, si queremos cambiar y queremos transformar el país, lo primero que tenemos que hacer es dejar de pensarnos como nos piensa el poder. Y el poder nos piensa pasivos, el poder nos piensa como incapaces de cambiar el mundo global, y el poder nos piensa como sujetos que podemos vender nuestra conciencia y que podamos aceptar este régimen como un destino final. Y yo creo todo lo contrario. Entonces, yo creo que ese es el centro de la reflexión de este espacio, y que es muy importante que no es que arriemos banderas, más bien encontremos las banderas, y entonces confluyamos juntos en torno a un proyecto colectivo que también implica la suma de nuestras demandas, nuestras exigencias y de nuestros sueños. Muchas gracias. Mantente alerta a nuestra transmisión.